Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Punto de Equilibrio. La verdad que está siendo un tiempo poderoso. Esta mesa se está enriqueciendo cada vez más de personas que vienen con un corazón dispuesto a compartir lo que en este tiempo Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Y hoy no puede ser uno más o uno menos, sino algo tan puntual como el Espíritu Santo está fluyendo en este tiempo. Y estoy súper acompañada en esta enriquecedora mesa de gente extraordinaria que amo, que es parte de mi vida, que es familia, que hemos crecido, que hemos pasado por tantas cosas juntos, pero que Dios en sus planes ha permitido estas relaciones de reino, tanto en la comunidad en Cristo como también en familia de sangre, porque déjame decirte algo, que ese es el tiempo de creerle a Dios por tu familia, ese es el tiempo de creerle a Dios por los tuyos, porque la palabra de Dios nos habla de cómo si te atreves a creer en Él, hay salvación para ti, pero también para toda tu familia, para todos los tuyos. Y bueno, estoy aquí con mi amigo, mi pastor, mi cobertura, mi padre espiritual, mi sustentor, ese es Cristo, mi pastor. Menos mal. El pastor Frank Quesada desde España. Pastor, qué bendición tenerte acá. Gracias. Nuevamente en esta mesa. Es un privilegio poder estar aquí en Punto de Equilibrio y nuestro corazón es poder ser una posibilidad para todos vosotros. Así que oramos que Dios ponga las palabras adecuadas en nuestra boca. Gracias, amén, es un privilegio. Amén, sí. Y estamos acompañados de una persona, bueno, yo en lo personal, pues, que amo, que quiero, que me inspira. Yo también la quiero mucho, ¿eh? Yo la quiero más. Bueno, está bien. A mí me costó. Entiendo. Pero que me inspira y que sobre todo Dios usa tremendamente para seguir hablando a muchas vidas, pero especialmente a la mía, a mi hermana, pero también mi hija espiritual, porque tengo el privilegio y la bendición de ser su pastora, Carla López aquí con nosotros, y estamos aquí en un tiempo extraordinario para empezar a hablar de un tema, la verdad que es necesario hablarlo y compartirlo, como lo es el crecer en Cristo, pero hablar de esa multiplicación extraordinaria que nos habla los Hechos de los Apóstoles. Cuando escuchamos la palabra multiplicación, ¿qué viene a sus mentes? Dale. Multiplicación, pues multiplicar. Signo X, ¿no? Multiplicar. La verdad es que no fui muy buena en ese tema. Las matemáticas no. Pero en el reino de los cielos es multiplicarte en otros lo que Dios ha hecho en uno, darlo por gracia, y que fuimos llamados a eso, a multiplicarnos, a dar de lo que Dios nos ha dado y a sembrar de lo que nosotros recibimos, y cada siembra saber que va a tener una cosecha, y por ende así sucesivamente, y se llenará la tierra de su gloria, como dice la palabra. La mies está lista. Entonces ser sembradores es multiplicarnos y como dice la palabra, ¿verdad? Anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así es como uno se multiplica y puede sembrar en otros. Tremendo. Total. Y es que no es una opción, ¿no? Es decir, en el instante en que tú amas a Cristo, vas a amar lo que Él ama. Y Dios ama a la gente. De tal manera amó Dios al mundo que dio su vida y entregó su vida en la cruz, no de cualquier manera, ¿no? Es decir, es incuestionable el amor de Dios. Nadie puede decir que Dios no le ama. Murió por nosotros en la cruz. Entonces, si amas a Dios, amas lo que Dios ama, y Dios ama a las personas, ¿no? Ahora, creo que hay un modelo divino, hay un formato divino, hay un diseño divino, y ese diseño divino es discipulado, ¿no? Y cuando hablamos de discipulado, hablamos de un proceso que Dios va a trabajar en nuestras vidas, y hablamos justamente, como decía Carla, de replicar ese proceso que está pasando en nuestras vidas, replicarlo en otros. Y yo creo que este es un espacio donde todo cristiano, todo hijo de Dios ha sido llamado. O sea, el discipulado no es para algunos, claro, ni tampoco es un modelo de iglecrecimiento, ¿no? Porque podríamos pensar, bueno, es que es un modelo de iglecrecimiento, entonces las iglesias que quieran crecer, pues que apliquen el modelo del discipulado. Es mucho más que eso. Estamos hablando de el fundamento del reino de los cielos, estamos hablando de un espacio
y un diseño que Dios trabajó, ¿no? Y tú hablabas de Hechos de los Apóstoles, y en Hechos de los Apóstoles nos encontramos algunas cosas que son un poco emocionantes, ¿no? Por ejemplo, no sé a qué iglesia irás, o si vas a una iglesia, si no vas a una iglesia, pues ve a una iglesia, por favor, pero te imaginas que estás en tu iglesia, no sé cuánta gente sois, no me importa, pongamos un ejemplo, imagínate que estáis 120 en la iglesia, y que de repente ese día se levanta tu pastora, tu pastor, el profeta a predicar, quien sea, se levanta y predica, y de repente las puertas se abren y ese lugar donde hay 120 se convierte en un lugar con 3.120. Dios mío, allí uno sentado por un lado, otro agarrado de la lámpara. Yo no sé, 3.120, ¿qué haces con eso, no? Sí. Y todos anhelamos eso. Yo creo que todo cristiano anhela un crecimiento, un desarrollo, que la gente se rinda, que España, yo hablo de España, pero también Estados Unidos o cualquier lugar, ¿no? Cualquier país que se rinda a los pies de Cristo. Ahora, ¿qué haces en esos momentos, no? Cuando sois 120 y tienes 3.000, ¿no? Dice la Biblia que se añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es más, luego vienen 5.000, así que ahora ya no eran 3.120, ahora eran 8.120, más alguno que no sabemos porque dice que cada día se añadían. No, y decía 5.000 y sus familias. Y sus familias, bueno, pues entonces ya, imagínate. Entonces, estamos hablando, ahora fíjate qué interesante, en aquella época la ciudad de Jerusalén tenía 80.000 habitantes. Así que si ellos habían ganado 8.000 personas, más todos los que no aparece el número, ya tenían el 10% de la ciudad. Wow. O sea, es una locura. Ahora, ellos, en medio de todo ese espacio, entran en un problema. ¿Por qué? Porque el problema era, tenemos 8.000 personas, pero esas 8.000 personas vienen con una necesidad de sanar el corazón, vienen con mucho ruido en la mente, vienen con malos hábitos. Malos hábitos. Yo estuve en México el año pasado y estuve en Pachuca y me hicieron comer tacos al pastor. ¿Sabes cuánto me comí esa noche? Porque era mi última noche. 15 tacos. Te ganó. Te entiendo. Escucha, ¿le echaron habanero? Ay, sí, no te entiendo. ¿Me los comí? Wow. Pero ya nunca más, porque dije, esto es un desastre. Bueno, la cuestión es, imagínate, o sea, la gente viene con toda esa historia, ¿no? Malos hábitos, como yo comiendo 15 tacos. Entonces, vienen con toda esa historia. ¿Qué haces con esa gente? Wow. ¿No? Entonces, ¿qué se necesita? La Biblia dice que Jesucristo miró las multitudes, las vio que estaban perdidas como ovejas sin pastor. Y entonces, inmediatamente, dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué pasa? En el capítulo 3 observamos esta explosión de gente que viene a Cristo, que me parece que es una de las cosas más maravillosas que puede existir, ¿no? Sí, es y los hermoso. bautizaban. ¡Ah, Dios mío! Y en medio de eso, en el capítulo 6, se dan cuenta los apóstoles que, o sea, esto es una locura. O sea, estamos hablando de que tenemos mucha gente y esta es la situación, ¿no? Hay que trabajar con ellos. Y entonces dice que apartan a 7 diáconos que eran servidores de las mesas, y allí en ese contexto dice en 2 ocasiones que el número de los discípulos se multiplicaba. Es decir, Dios trae como un orden, trae un proceso, un diseño divino para sostener una iglesia que tenía que cumplirle el sueño a Dios. Es decir, el tema era que Dios les dijo, ok, id al aposento alto, recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, esto es lo último de la tierra. Ellos en Jerusalén ya eran una potencia, ya tenían el 10% de la ciudad y toda la historia se estaba cumpliendo, pero se habían acomodado. Estaban rilas, tranquilos, chill allí, ¿verdad? Vamos a cantar con la música del cielo. Todo el rollo. Y no me cambien las canciones. Pero, ¿sabes qué pasó? Que se acomodaron. Wow. Y entonces Dios en ese momento ordena a la iglesia, ¿para qué? Porque va a venir una persecución. Porque se habían olvidado de Judea, Samaria, esto es lo último de la tierra. Estaban en Jerusalén, pero se habían olvidado de Judea, Samaria. Entonces, ¿qué hacen? Dios dice, ok, pues ya está. O sea, Herodes, mala gente, pero también es instrumento mío. Y entonces, ¡boom! De repente una iglesia tiene que salir. Pero no salen creyentes, salen discípulos. Wow. Y los discípulos que salen como Felipe, en Samaria, decimos en España una expresión, la lían parda, o sea, alborotan ese lugar, trastornan, y aquí ya vienen los que trastornan el mundo. Y entonces esa persecución que Dios permite, Dios la usa
para que la palabra que había sido entregada se cumpla. Wow. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran sido discípulos? Pues yo te digo lo que hubiera pasado. Muchos de ellos se hubieran apartado, muchos de ellos no hubieran continuado en la fe, hubieran intentado resguardar su vida, pero el reino no era lo importante. Sin embargo, los verdaderos discípulos no hacen oraciones como Señor, líbranos, por favor, en nombre de Jesús. No, los verdaderos discípulos dicen, Señor, danos de nuevo, que nosotros sigamos predicando tu palabra y que a tu palabra le sigan señales, prodigios y maravillas. No importa si nos persiguen, pero danos valentía de nuevo para seguir predicando. Entonces me parece que necesitamos como nunca antes que cada hijo de Dios se convierta en un discípulo. Me parece que esa es la gran conversación. Claro. Y una de las cosas que yo veo aquí, que todo comienza, bueno, desde como yo llego a Cristo, ¿no? Creo que lo primero que en aquel entonces, en mi ignorancia, porque lo único que sabía es que había un Cristo que me amaba incondicionalmente con toda la inmundicia y suciedad que traía. Yo no podía creer que alguien me amara tanto. Esa fue mi primera experiencia y era lo que yo sabía. Y los primeros años era lo que yo predicaba. Hay alguien que tienes que conocer, que te quiere perdonar, porque lo había hecho en mí. Total. Y el primer anhelo en mi corazón era poder ver a toda mi familia, porque en ese entonces yo venía de un contexto religioso y lejos de mi familia, y yo quería ahora que mi familia conociera. Y cuando escucho la predicación de Pablo y Silas en la cárcel y de aquel carcelero, yo me identifiqué con aquel carcelero. Total. Porque yo llego a Cristo en un estado de un pensamiento suicida, de querer quitarme la vida, y yo soy ese carcelero donde Cristo en ese momento aparece y hace que grite la iglesia y diga, hey, no estás sola, aquí estamos para ti. Y eso es mi vida. Y en ese momento, cuando yo escucho la predicación, tenía yo meses de haber aceptado a Cristo, y oigo que el apóstol Pablo le dice, si tú crees, serás salvo tú y toda tu casa. Yo me lo creí. Claro. Ese es el peligro de creerle todo al Dios, ¿no? O sea, ese es el peligro de que yo le creí. Yo le creí. Y sabes que yo pude ver a Dios moverse primero en mi hermano, mi hermana, mi mamá, el poderle sembrar a todos. Pero Carla en ese entonces era una adolescente que nada más Dios sabía lo que estaba pasando, y Dios la puso muy fuerte en mi corazón, esa carga de estar orando, intercediendo por ella. ¿Y sabes qué fue lo más difícil? Pudiera decir para mí en ese momento, era que yo ya llevaba 3, 4 años caminando con el Señor, 5 quizás, y yo ya era líder de adolescentes. Entonces yo tenía un grupo de adolescentes donde yo estaba viendo cómo Dios los transformaba. Y mi hermana. Entonces yo tenía este pleito con Dios interno. Entonces yo me acuerdo que había un lugar específico, un parque a donde yo me iba, y yo peleaba con Dios. Y yo le decía, ¿por qué no me permites que mi hermana esté aquí o que yo esté allá? Porque estábamos retiradas y por cuestiones legales no podíamos estar juntas todavía porque había trámites en medio. O sea, en medio de eso Dios puso muchos obstáculos, demasiados obstáculos. Y yo me recuerdo que le llamé por teléfono, tenía 15 años, y yo nada más le dije, Carla, ni me acuerdo lo que le hablé, pero sí me recuerdo que hice que hiciera la oración de fe por teléfono. Qué bien. Y ella no me hablaba nada, no me hablaba lo que pasaba. Y me acuerdo que en ese momento yo dije, bueno, si yo no puedo predicarle allá y Dios quiere que en vez de estar con mi hermana me haga cargo de todos estos adolescentes, entendí que Dios me estaba diciendo, trabaja aquí y yo trabajo allá. Total. Y metí a toda una generación de adolescentes en un compromiso donde varios sábados a las 6 de la mañana nos íbamos a un parque y clamamos por la vida de Carla. Wow. O sea, los adolescentes no la conocían por orar. Entonces, 4 años después, ella llega acá. Y el día que llega, era un evento de jóvenes que a mí me tocaba predicar. Y yo predico, y el Espíritu Santo cayó tan fuerte, estábamos en una playa, que hasta los policías se acercaban porque ya vamos a cerrar, o sea, todo eso. Y ahí mi hermana acepta a Cristo en su corazón. Y todos los jóvenes se acercaban con ella y le decían, ya te conocíamos. O sea, ahora te vemos, pero ya te conocíamos porque tu hermana hizo locuras acá y nos hacía levantarnos de madrugada y orar, interceder por ti. El multiplicarte tiene un precio. O sea, el multiplicarte tiene un precio. Y no siempre va a ser de una manera como personal,
porque incluso cuando el centurión, ¿lo dije bien? Tenía a este siervo enfermo, Jesús dijo, voy para orar por él, y él le dijo, Señor, no tienes que venir, Sí. pero si tú envías una palabra, sé que mi siervo será sanado. Sí, sí, sí. Entonces, vemos la palabra como Poder Dios, de la intercesión. el Sí. poder de la intercesión, exacto. Entonces, el poder de la intercesión es así, es sembrar, y hoy te estoy hablando de ya algunos años donde todavía no había un FaceTime, todavía no había, ya nos estamos descubriendo. Me sentí muy señora. Me dolió. Y ahora tenemos Bueno, pero tú todas tenías las 15 maneras, ¿no? años, tú tenías 15, nosotros ya no. Entonces, ha sido una bendición el poder multiplicarnos, Pastor Fran, porque los dos tenemos testimonios semejantes donde nos ha tocado dar la vida por nuestra familia Sí. y ser los pioneros del poder de Dios en la salvación en nuestras casas. Pero el poder hoy vernos desde ese lugar, porque yo ya no veo a Carla, mi hermana, es mi hermana, pero ahora la veo y yo digo, Señor, sé que la usas y úsala para hablarme, o sea, para hablarme a mi vida. Y ahora el verla a ella, verte predicar, verte enseñar, verte todo eso y es... Porque, ¿qué haces, Carla, en la iglesia tú? ¿Cómo te desarrollas? Es decir, a día de hoy, ¿qué haces? ¿Cuáles son los ministerios en los que trabajas? Cuéntanos. En los ministerios que me estoy desarrollando actualmente, justo uno de ellos es Los Primeros Pasos, que es el ministerio que más me apasiona, que es poder guiar a la gente recién nacida en Cristo a sus primeros pasos, a experimentar al Dios que recibieron. Wow. No solamente conocer, pero vivir el poder de la resurrección, el poder del Cristo vivo que aceptaron, y es caminar con ellos en su discipulado, y de ahí camino con ellos en la formación de discípulos, que justo estamos actualmente cada domingo trabajando con las nuevas vidas, caminando en formar el discípulo a que Dios llamó en cada uno. Wow. Entonces trabajamos en la formación, y también estoy trabajando en el ministerio tanto de adolescentes como de niños pequeños, en Punto Kids con los adolescentes y los pequeños, esporádicamente, y uno aquí, uno allá, y también nos movemos en la predicación, evangelización, donde Dios nos llame. Pero es tan importante Grupo de conectados. Grupo de conectados que estoy internacional Dios con todas mío. las familias que son de parte de Punto Encuentro Houston, pero viven en otros países. Entonces estoy cada semana con ellos, y bueno, nada más ese día, ¿verdad? En contacto siempre con las personas, acompañándoles. Ya no sé ni, ya no ese es punto esto, es punto y seguido. Y damos continuidad. Pero ya se inauguró un ministerio más acá. Punto y Punto. pero más. qué tan importante, porque cuando uno conoce, experimenta el amor de Dios, lo que decías ahorita, la multiplicación tiene que ver con amar lo que Dios ama. Sí. Y empiezas vives tanto el amor de Dios que tú dices, yo quiero que tú vivas el amor de Dios. Sí. Cuando yo acepto a Cristo, yo vengo con una depresión muy fuerte, que yo recuerdo que a mí me habían predicado a Cristo desde pequeña, ¿no? Desde que mis hermanos habían aceptado al Señor, me empezaron a predicar de muchas maneras, y me regalaban películas cristianas, discos cristianos, todo cristiano. Pero claro, no había yo logrado abrazar lo que se me estaba poniendo por delante. Entonces, cuando yo a mis 19 años estoy en esa reunión, a mí me llevan a rastras, fíjate, de que van a haber muchos jóvenes, y yo, bueno, la gente que me conoce, soy social, pero en ese tiempo yo era demasiado introvertida, yo no saludaba, y se le decía a Nidia, a la pastora, que no me saluden, o sea, me engento, digo yo, o sea, nomás porque no los conozco, eran demasiado amorosos. Eran demasiado como que si me conocieran, y yo era muy reservada. Entonces, y yo ¿Y eso no... provocó rechazo en ti? No. Yo O sea, traía... hacia la gente, ¿eso provocó rechazo? O sea, ¿tú te sentías como que rechazabas eso? ¿Sí? Rechazaba porque yo venía con un espíritu de rechazo. Oh, okay. Donde se me había rechazado. Entonces, me costaba confiar en la gente. Entiendo. Yo tenía un problema desde esa línea. Entonces, me costaba... Veía tanta alegría en la gente que yo decía, no les creo. Tanto amor. Wow. Tanto amor. Ahora, ¿qué tan fuerte es esto? Porque yo vengo de un hogar lleno de amor. O sea, yo soy una hija muy amada por mi mamá y por mi papá y por mis hermanos, consentida, amada, atendida, cuidada, papás presentes. O sea, yo no tuve una falta ahí. Claro, siempre va a haber un espacio que solamente Cristo llena, porque el amor que venía, claro, Sí. es el amor natural de los padres, pero
no había el amor de Dios como cabeza en ese hogar. Sí. Siempre hay algo falto, pero el rechazo venía de lugares externos, escuelas, situaciones donde viví mucho rechazo y mucha violencia, incluso física. Entonces pasa todo esto y yo me costaba, yo venía pegada con mi hermana y me pegaba a mi hermano y como me pegó a mi mamá y a mi papá, mi círculo seguro. Pero cuando me exponía a gente que no conocía, o sea, me costaba el confiar en la gente. Entonces me costaba reconocer el amor de Dios, porque yo reconocía el amor natural de papá, de mamá. Pero, y que no quiere decir que no es un amor genuino, claro, porque Dios los escogió como padres. Pero cuando empiezo a ver mi primera experiencia, empiezo a ir a la iglesia poco a poco, empiezo como a empezar a conocer lo que es la iglesia, cómo se movía, y yo decía, la gente te saluda como si te conociera, y es como que si me conocían, porque, la hermana de Nidia, la hermana de Tony, la hermana de Cintia, ya habíamos escuchado de ti, y como que me abrumó tanto. Y en ese momento yo le dije, yo no venía como con muchas amistades, y me costaba confiar en la gente. Entonces los jóvenes en general, ¿verdad? Chicos, chicas, muy amables, muy respetuosos, muy, muy, muy el amor de Dios. Pero no era la gente, era el corazón. Oh, wow. ¿Cómo venía yo? Ese día yo le dije a Dios, porque ella empieza a predicar del amor del Padre. Y que el amor del Padre es el único que completa. Yo me acuerdo ese mensaje. Wow. Y yo le dije al Señor, yo estoy cansada de escuchar que tú me amas. Porque me cansó. Me cansó de que, y esto y el otro. Y yo decía como que... Hay que cansar a la gente. Sí, yo era como que, o sea... Ya, ¿no? Claro. Porque me decía, no vivas esto, ¿verdad? Endereza tu vida. Y yo le digo, tú ya hiciste lo tuyo, déjame hacer lo mío. Aunque yo la verdad no era muy rebelde, era muy niña de mi casa. Pero en ese aspecto era como que al hablarme mucho de Dios, yo decía, ¿y dónde está? Porque en mi vida estaba pasando por procesos muy fuertes y muy difíciles, donde yo decía, si Dios me ama, ¿dónde está? Pero está genial, porque eso de estar sembrando generó en ti una necesidad. Una necesidad, ¿no?, de conocer lo que ya se me había hablado. Y yo le dije a Dios esa tarde, estoy cansada de que me digan que me amas. Yo tengo una necesidad de sentirme amada. Oh, wow. Y entonces, ¿qué pasó? Yo empecé ahí, yo empecé a llorar. O sea, mi gemir en ese momento sola fue de coraje. Yo tenía coraje por mi vida, por qué pasó esto en mi familia, por qué permitiste tanto. O sea, era un enojo de reclamo de por qué si me amas pasó todo esto. Claro. Y ahí en la arena donde yo estaba, yo empecé en mi corazón y lloraba de coraje. Y yo le dije, si me amas, permíteme sentir que se siente lo que ellos sienten. Y ella se acerca y me dice, ¿quieres experimentar? O sea, ¿quieres recibir el amor de Dios? Y yo hago la confesión de fe, genuinamente. Lo hago desesperada. Lo hago decir, necesito esto. Y cuando yo acepto a Cristo, yo viví, mi experiencia con Cristo fue, yo viví a Dios, palpablemente. Qué bueno. Porque yo siento, literalmente, yo estoy, o sea, gimiendo, recuerdo, comencé con un lloro de reclamo, de dolor, desde mi pasado. Y cuando yo hago la confesión de fe, empiezo a llorar con un gemir donde sentía yo que tenía 2 manos encima de mí, sobre mis hombros, que me hacían agacharme como que si alguien me estaba diciendo, agáchate, okay. Al piso. Y yo sentía un peso sentía como tanta presión que al mismo tiempo, mientras yo lloraba, por dentro, sentía que me iba aligerando, como que estaba siendo libre. En ese momento, nadie había impuesto manos sobre mí. Oh, wow. Bueno, sí. Fue Dios Padre vino claro. y me abrazó y quitó el yugo, pero trajo el peso de su gloria. Y a mí me hizo libre. Y yo recuerdo que cuando yo abro mis ojos, ya era de noche, porque cuando empezamos era de día, y teníamos 2 policías a un lado, porque era una playa privada que se cerraba a cierta hora, y estaban esperando a que termináramos, porque no solamente yo, varios jóvenes estamos en la presencia de Dios. Ese día yo, como dice la palabra, de oídas te había oído, pero ahora te conozco, y conocí el amor de Dios, y yo me o sea, cuando literalmente yo abro mis ojos, yo es como que si jamás había visto, porque yo odiaba el mar, o sea, yo nunca no me gustaba la playa, no me gustaba nada, y empecé como que, wow, esto es la playa, o sea, la veo y yo le digo que la amo por primera vez. Entonces empiezo y recuerdo que íbamos en el camino, porque yo venía que acabo de vivir, o sea, yo viví una experiencia, yo experimenté a Dios, o sea, sí fue un aquí estoy, ¿querías conocerme? Yo le dije, claro, te quiero conocer. Entonces,
cuando yo experimento ese amor, me acuerdo que mi hermana le marca a mi hermano y le dice, ¿qué crees? Carla acaba de aceptar, o sea, pero en el carro, de regreso acaba de aceptar a Cristo en su corazón y mi hermano, dile que llegando voy a ir por ella, la voy a llevar a cenar y bueno, y yo decía, pues, ¿qué pasó? O sea, como que, pero es saber. Si lo llego a saber antes, acepta a Cristo. Pero es tan increíble porque la palabra dice que cuando una persona que estaba perdida se arrepiente, si aceptas a Cristo, un pecador se arrepiente. un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Sí. Y tú haces fiesta en tu corazón y celebras lo que sabes que en el cielo se está celebrando. Total. Yes. Y yo me sentí tan abrazada y era como que wow, o sea, al fin volvió a la vida, ¿no? Y fue un proceso de volver a nacer y experimentar el amor de Dios. Por eso desde ese lugar, cuando yo acompaño a una persona en sus primeros pasos, le comparto a alguien, yo quiero, o sea, lo que acabas de vivir. Claro. Tremendo. Y es eso, amar lo que Dios ama y darlo de gracia, lo que por gracia has recibido. Sí. Y lo único que puede convencer un corazón es el Espíritu Santo, es el amor de Dios, porque su palabra es el único que nos convence. Y yo sé que hay muchas personas preguntándose lo mismo. ¿Dónde está el Dios? ¿Por qué viví esto? O estoy cansado de escuchar de Dios o de que me inviten a la iglesia, pero, o sea, mucha gente está en ese lugar. Y hoy quiero decirte que Dios va a llegar a tu vida. O sea, Dios está aquí para decirte, yo voy a manifestar el amor que te está faltando. Y es una plenitud que llena todo. Sí. Y lo demás que pueda pasar a tu vida es complementario a su propósito, pero Él es el fundamento del amor. Él es el punto de partida del amor, la plenitud. Y el discipulado o el multiplicarte en un discípulo es... Mucha gente piensa de que la comisión es nada más de los pastores, profetas, evangelistas, el poder ir a la gran comisión, ¿verdad? Pues por eso los evangelistas están haciendo la gran comisión. La gran comisión es para todos aquellos que han experimentado el amor de Dios. Sí. Yes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo comparto el evangelio? Como te decía, hablando de las virtudes del que me sacó a mí de las tinieblas a la luz admirable. Y las virtudes es, hay un Dios que te ama, hay un Dios que perdona, hay un Dios que te acepta, hay un Dios que te rescata, hay un Dios que te ama y hay un Dios que te sana. Mira, Dios hizo esto conmigo, Dios hizo esto. Y en ese momento empiezas a compartir el evangelio donde quiera que vayas. Y es que hay urgencia. Sí. En el corazón de Dios a día de hoy hay urgencia. ¿Por qué? Porque la gente se está yendo al infierno. Claro, es una realidad que muchos lo quieren tapar y hacer un mito de eso. Es una realidad. Pero es una realidad y yo quiero decirte algo. Estamos rodeados de adolescentes sin identidad que necesitan, aunque sea agarrar la última moda de los Terian para poder respirar un poco dentro de ellos. Estamos rodeados de personas con pensamientos de suicidio, estamos rodeados de personas que no saben qué van a hacer ese día en su vida, estamos rodeados de personas en depresión, estamos rodeados de personas con ansiedad. Y a veces yo veo una iglesia que mira a otro lado, una iglesia que está más enfocada en llegar el domingo y recibir la palabra, que el Señor me bendiga, que el Señor me hable, que el Señor responda mis necesidades. Y yo creo en ese Dios, que es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Padre de familia. Nosotros somos la familia de Dios. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero creo que necesitamos una iglesia madura que pueda ver con los ojos que Dios ve. Una iglesia madura que pueda sentir como Dios siente. Una iglesia madura que pueda tener el clamor interno de entender que la gente se está perdiendo. De entender que las personas de nuestro alrededor son personas que si no tienen a Dios se van a ir al infierno, y esto debería generar en nosotros una inquietud urgente de poder ser parte de esa gran comisión y de poder como nunca antes enrolarnos en el reino de los cielos y entender que nuestra vida está llena de acciones y tú defines si tus acciones son temporales con fecha de caducidad o son acciones eternas. Eso es lo que a mí me movió, eso es lo que ha movido a la pastora Nidia, eso es lo que mueve a Carla.
nos ha movido a entregar nuestra vida, y eso es lo que me ha movido a estar hoy en Houston, y es lo que me movió para estar ayer en Dallas y para irme a España mañana. Lo que me mueve es entender que hay urgencia en el corazón de Dios y necesitamos asumir una responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que esa es la conversación, ¿no? Fíjate que a veces yo me quedo parado a escuchar las conversaciones de los pasillos de las iglesias, ¿no? He tenido el privilegio de estar en 28 naciones, son unas cuantas, no son muchas, porque hay más de 145 países o 150, no sé cuántos, pero he estado en algunas naciones y he estado en muchas iglesias, literalmente miles de iglesias, no estoy exagerando, y a veces me gusta pararme y escuchar las conversaciones de los pasillos, ¿no? A veces las conversaciones de los pasillos en las iglesias son conversaciones que están muy centradas en la necesidad personal. Uh-huh. Y yo mido muchas veces las iglesias por sus conversaciones. Pero luego hay otras iglesias que en sus conversaciones están, oye, ¿cómo podemos ayudar a esta persona? ¿Y cómo podemos a trabajar con esta otra? ¿Y cómo podemos hacer que esa persona salga de ese espacio? ¿Y cómo podemos instruir, formar, dar primeros pasos a esta otra? Y iglesias que están literalmente involucradas en esa realidad. La pregunta es, ¿en qué conversación estás tú? Lo que yo he aprendido es que si yo estoy en las conversaciones del cielo, mis conversaciones son las conversaciones del cielo, entonces yo estaré en las conversaciones de Dios. Exacto, amén. Y cuando entiendes eso es algo tan extraordinario, porque definitivamente Dios empieza a obrar de forma extraordinaria. Y hoy aquí hay dos llamados sobre la mesa. Hay un llamado para todos aquellos que se sienten como describía Nidia y Carla con respecto a la realidad que ella estaba viviendo en su juventud, en su adolescencia, y te decimos, bienvenido, corre, ven a los brazos de Jesús. Amén. Cristo te está esperando, su amor es incondicional. Corre a Cristo. Él te quiere levantar, te quiere dar una nueva visión, te quiere dar un nuevo espíritu, quiere transformarte por completo. Y también hay un llamado para todos aquellos que lleváis tiempo en Cristo, personas que ya sois cristianos de años, que necesitáis dejar la comodidad. Claro. Que necesitáis entrar en las conversaciones de Dios, que necesitáis hacer de las conversaciones de Dios vuestras conversaciones, que necesitáis, como hizo Isaías, dice la Biblia que de repente entró al tercer cielo y allí se estaba escuchando una conversación y la conversación era entre el Padre y el Hijo. Y en ese momento el Padre estaba diciendo, ¿quién irá por nosotros? Y el Hijo, Cristo, responde, heme aquí. Pero esas palabras del Hijo, Isaías también las hizo suyas. Claro. Y hoy hay un eco eterno de esas palabras. Uh-huh. No solo son las palabras de Cristo que vino y murió por ti y por mí en la cruz. No son solo las palabras del profeta que él también hizo esas palabras de Cristo suyas. Ahora ese eco está en el ambiente. Y yo quiero ser uno de esos que dice, heme aquí. La pregunta es si tú en esta hora también eres de esos que dices, heme aquí. Y te voy a decir más. ¿Por qué? Porque la urgencia de Dios es tan grande que yo siento incluso también que va a haber espacios de movimientos de personas que van a tener que dejar su comodidad física donde están para tener movimientos específicos donde el Espíritu Santo los sopla de la misma manera que le pasó a Felipe. Exacto, pensaba en él, fíjate. Fue perseguido, o sea, Felipe fue perseguido y salió de su comodidad, de su espacio tranquilo, y se fue salió de Jerusalén y pasó por Judea y terminó en Samaria. Pero estaba allí perseguido y Dios, ¿y qué dice él? ¡Ay, socorro, es que me persiguieron, estoy mal! No, Felipe dijo, aquí me voy a remangar y voy a predicar el evangelio. Y en Samaria hubo un avivamiento gracias a un hombre que sabía quién era, asumió la responsabilidad. Hay urgencia en el corazón de Dios. Sí, hay una urgencia tremenda y hoy más que nunca la sociedad se está prostituyendo mucho, nuestra sociedad, y cuando hablo de eso es, ya no hay valores, ya no hay principios, hay una urgencia del amor del Padre sobre las familias. Amén. Y todo comienza en la familia. Entonces, cometemos el grave error como ministros de venir a Cristo y lo digo porque lo pasé. Y queremos hacernos famosos. Upa. Queremos que la gente sepa nuestro ministerio, lo que Dios puede hacer. Es más, no es lo que Dios puede hacer a través de mí, nada más que la gente vea lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Wow. Inconscientemente. Wow. Porque no entendemos realmente a lo que fuimos llamados. Y entonces empezamos a pararnos en plataformas
desde un lugar donde queremos presumir lo que Dios ha hecho conmigo, pero no desde el lugar de la compasión, de que estoy aquí porque Dios se quiere multiplicar en alguien. Lo que ha hecho en mí, hacerlo en alguien más y hacerlo aún mejor. Una de las cosas que yo predico a mi iglesia y al equipo de servidores y de ministros aquí en Punto de Encuentro es, chicos, yo estoy aquí con un pensamiento y cuando yo los exhorto, cuando yo me siento con cada uno de ustedes, cuando traigo una confrontación desde la palabra y desde el amor, es porque lo que yo pienso es que Dios te ha llamado para hacer cosas mayores de las que Cristo ha hecho y de las que Cristo ha hecho a través de mí. Porque en muchos de ellos veo juventud, como mi hermana, como muchos jóvenes que están llegando a casa. Yo le comentaba al pastor también algo hoy de personas que yo veo cómo Dios está trabajando el llamado pastoral y en el corazón no está, bueno, aquí la pastora soy yo y cuidando que nadie me quite la posición o defendiendo esto, compitiendo con otras personas. Eso no existe, no está en la palabra de Dios y creo que es un tiempo de tener conciencia porque eso estorba para que se cumpla la palabra de Dios de hacer discípulos en las naciones de la tierra. Hacer discípulos en las naciones de la tierra. O sea, yo estoy viviendo mi llamado hoy en día porque Dios le plació moverte desde todo ese continente recién casado. O sea, recuerdo perfectamente cuando llegaste, si tenías un año de haberte casado y cómo obedecer a Dios de decir, vas a ir a Estados Unidos. Sí. Me recuerdo perfectamente y el conocerte y después cuando Dios te revela eso, ¿no? Te he traído por una persona y en medio de eso has bendecido tanto este país. Sí. Dios te ha usado tremendamente, Dios a través de ti. Pero si yo no entiendo que tengo que morir y renunciar en cierta manera a situaciones personales, como el hecho de estar recién casado y poder decir, bueno, Señor, espérame, Claro. o sea, estoy recién casado y creo que tengo que estar con mi esposa, pero la importancia de, bueno, número uno ahí el contexto, a agregar esto un poco, de estar en Cristo y casarte desde ese lugar correcto y que los dos tengan ese entendimiento. Porque si no fuera por la obediencia y también en ese entonces el apoyo de quien ya era tu esposa, de estar orando por ti, de entender para lo que te traía, no hubiese pasado lo que hubiese pasado. Sí, entonces desde ese lugar, y siempre te lo he dicho y se lo he dicho a mi pastora, la pastora Esmeralda, tu maravillosa esposa, que el Señor de verdad te ama tanto por darte esa mujer. Amén. Yo siempre se los digo, es que el tener un mensaje, el que a pesar de que están a distancia y horarios diferentes, atender una llamada, todo eso, o sea, yo me siento muy amada por Dios. Qué bueno. Y yo me imagino que así se sintió el eunuco cuando sacó un Felipe para que llegara hacia donde él estaba, Literal. porque él no entendía lo que estaba leyendo. Entonces, cuando una persona se da por la gente y entiendes que ya no se trata de ti, de que, como dices tú, Felipe pudo haber tenido 1000 excusas en el desierto. O sea, cuando estamos acá en pleno avivamiento, si él hubiera tenido ese pensamiento de, es que yo fui llamado para estar en las plataformas de miles de personas, Claro. y tú quieres que yo vaya al desierto por una persona, o sea, no me cuadra. No sé si hoy funcionaría. Habría muchos ministerios que rechazarían ese email o esa invitación porque no cumple el cupo de asistentes. Sí. O porque Y quizá porque- la ofrenda que le van a dar. Exacto, porque van a medir la cantidad por la ofrenda, o sea. ¡My goodness! Entonces, Qué triste, ¿no? sí. Porque hay todo... Bueno, eso es otro podcast quizá, pero Sí. hay todo un mercadeo, ¿no? En medio de ese Exacto. espacio. Y yo creo que no hemos sido llamados a eso, ¿no? Y se está, como digo, se está limitando la gran comisión. Porque después que le predica al eunuco, o sea, toda Etiopía recibió el mensaje. O sea, Sí. Dios usa a Felipe para el eunuco, pero el eunuco fue la puerta Sí. para una nación. Entonces, detrás de una vida había una nación. Felipe no lo hizo por eso, Eso es. pero había una nación. Lo que pasa es que en el plan de Dios está todo perfecto. Sí. Y uno hay que hacer lo que tiene que hacer. Yo siempre pienso, por ejemplo, cuando oraba por mi hermana, oraba por mi hermano, y que hace poquito hablaba con él, y que él ahora está teniendo una conciencia de decir, wow, todo lo que he pasado, y te lo platicaba, ¿no? Y él me decía, y ahora como que estoy entendiendo que tal vez todo esto lo tenía que pasar porque esto es lo que Dios quiere hacer a través de mí. Total. Entonces,
cuando tú vienes a predicarle a alguien o a compartir, yo no le estoy compartiendo solamente a mi hermana, a mi mamá, yo estoy viendo, yo no sé si es la próxima evangelista, pastora de las naciones de la tierra, la Felipe que va a tener que ir por una persona, o sea, Total. detrás hay un sueño de Dios, Sí. detrás hay un plan mayor, o sea, yo no sé si el día de mañana Adrián, Maggie, Jocelyn, las personas que Dios ha traído, Jorge, o sea, yo los veo como esas personas de, Señor, tú los has traído para algo. Dios mismo vio a Saulo en su peor versión y dijo, instrumento poderoso es en mis manos. Sí, sí. Y los discípulos no lo entendían. Porque decían, pero Señor, si ves cómo nos trae todos moreteados, nos está matando, nos está persiguiendo, y tú nos dices que instrumento poderoso es en tus manos, o sea, porque tenemos que aprender a entender que el discipulado tiene que venir desde ese lugar donde no discipulo al que me cae bien, no discipulo al que yo, en mi opinión o en mi juicio, le veo madera para predicador, para esto. O sea, de lo más vil y despreciado del mundo, Dios nos está sacando para avergonzar a aquel que cree que está haciendo las cosas mejor o que es el mejor. Ese es el tiempo de entender que el discipulado es vital para todo aquel que quiera ser pastor y para todo aquel, porque parece que ser pastor está de moda hoy en día, que no lo entiendo porque yo he peleado mucho este llamado, porque yo entiendo que el ser pastor no es pararme en una plataforma. Yo le digo a mi iglesia cuando predico cada domingo, yo no estoy haciendo la función de pastoreo cuando yo me paro a predicar un domingo. Es parte de una función el predicar la palabra. Pero el verdadero pastorado es lo que yo hago todos los días 24/7, atrás de una puerta, encerrada en una oficina, en una llamada telefónica, el poder salir, tener que renunciar a compromisos por atender la urgencia de Dios en el corazón de una persona. Y el privilegio de predicar la palabra es la consecuencia de el cuidado de una persona. Sí. Y es la consecuencia del resultado de alguien que esa palabra ha dejado que lo atraviese y lo siga atravesando en este tiempo. Por eso creo que hoy en día es entender la iglesia de los hechos, que para mí es lo que Dios me hablaba, es el único modelo. O sea, todo lo que yo haga fuera de ese modelo, ya estoy construyendo otra doctrina o otra manera de hacer iglesia. No hay manera más que lo que se estableció y quién es Cristo y cómo es. Cristo es el único camino, es la única verdad y es la única vida que puede transformarte y que te puede llevar al Padre. Total. ¿Has visto, Carla, en tu desarrollo los beneficios del discipulado? Porque imagínate, primeros pasos, estás trabajando con la formación de discípulos, estás trabajando también con el grupo de Conectados Internacional, con los adolescentes, etcétera. Es decir, ¿cuáles han sido los beneficios de eso? O sea, ¿cómo Justo iba a decir eso, que uno de los regalos más grandes y uno de los llamados más grandes o privilegios que tenemos es el ser discipulados primeramente. Entonces, el ser discipulado es dejarte discipular más que nada. La iglesia es un regalo de Dios, es un estatuto y es una promesa y es Cristo la cabeza de la iglesia. Entonces, por eso fue el Señor tan sabio y a través de Pablo, el no dejar de congregarse, porque el acompañamiento, el discipulado es a través de la iglesia y no solamente el edificio, sino el cuerpo, las personas que Dios está usando en ese espacio que son las reuniones para poder acompañarte, el tener un pastor, una pastora que te escuche, que te guíe a través del principio de la palabra, del fundamento, es ayudarte a ir en ese camino que Dios te quiere llevar. Entonces, el dejarte discipular tienes que venir humildemente, con tanta humildad y decir, Señor, haz lo que tengas que hacer en mí. Total. Porque Dios va a formarte y cada actividad o cada recurso del que estamos hablando, primeros pasos, formación, una clase especial para niños, para adolescentes, con la palabra ministrada conforme a su edad, conforme a lo que ellos actualmente viven, pero sin salir del principio, o sea, es impartir el principio. Todo eso está discipulando y formando la vida. Entonces, yo fui muy acompañada. A mí me abrazó el Señor, me acompañó de una iglesia
iglesia, de un cuerpo, de vidas que habían experimentado el discipulado, una transformación, y por ende, conforme al principio me fueron formando, y hoy en día sigo siendo discipulada por una pastora que está siendo discipulada por un pastor que está siendo discipulado por sus padres espirituales. Literal. Es un continuo discipulado, porque la iglesia es eso, ¿verdad? Es llorar con el que llora, celebrar con el que celebra, sostenerle. ¿Qué pasa si uno cae y no hay quien le sostiene? O sea, la importancia de estar sostenido por murallas, que es la iglesia, que son las vidas. Entonces, yo abrazo tanto el discipulado, abrazo tanto el tener corrección, el tener dirección, el tener palabra, el tener también instrucción de Dios a través de las personas que Dios envía, como también mi relación personal con Dios. Y cuando uno viene desde este lugar a discipular, a impartir lo que el Señor te ha dado y lo que el Señor está llamando en este tiempo, es poder ver la transformación en las vidas de las personas, donde lo primero que pasa, como decías tú, el volver a nacer en la mente, porque la palabra dice que la fe viene primeramente por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces se imparte la fe, que es un don de Dios, que Dios te regala la fe para que creas en Él. Entonces reciben el don de la fe, empiezan a escuchar la palabra y empezamos a caminar en esos primeros pasos, y es empezar a ver cómo el pensamiento empieza a ser transformado, empieza a haber un deseo de decir, wow, ahora creo que estoy entendiendo un poco más lo que el Señor me quiere hablar, es ver la transformación de decir, wow, el domingo pasado en la formación de discípulos me decía una persona, si yo hubiera tenido los proverbios en mi adolescencia, te estoy hablando de una mujer ya más de 40 años, madre de familia, me dice, mi vida hubiera sido otra. Y hoy agradezco tanto el conocer la palabra, el experimentar la palabra, cómo se me revela y cómo me trae tanta conciencia. Y hoy en día estoy haciendo cambios en mi vida porque ya la palabra la tengo aquí y se me está revelando. Tremendo. Entonces y esa es la transformación, lo de que dice Romanos 12:2, transformados mediante la renovación del entendimiento. Y la palabra viene al oído, viene al entendimiento, pero baja al corazón y empieza a transformar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de conducirte, y empiezas a alinearte a la verdadera y buena voluntad de Dios conforme al principio que se te ha revelado. Entonces, ver esas vidas transformadas, ver adolescentes que cuando uno les imparte, por ejemplo, a los niños, se les imparte una historia de la Biblia, un principio de la Biblia con visuales donde lo empiezan a ver, yo daba una clase a unos pequeños, hablaba de Marta y María, ¿verdad? Cómo Marta afanada y Marta limpia, les decía yo, y me iba por todo el salón con el trapito y así, y Jesús ahí, y Jesús Marta, pero no, limpia, y enojada. Y María viene y se postra a los pies y le lava los pies, y le explico a los niños, ¿saben por qué le lavaban los pies a Jesús? Porque Jesús no tenía ni zapatos, él andaba descalzo. Y era una manera de honrar, como tú le ofreces hoy un vaso de agua, honrabas y le limpiabas los pies porque andaba descalzo Jesús, porque Jesús no le importaba traer los mejores tenis, él lo que quería era entrar a las casas y bendecir. Y entonces el niño va en el camino y me hablaba la mamá y nos dice todo el camino, mamá, y Marta así, porque Jesús estaba descalzo, Jesús no tenía zapatos, mamá, porque Jesús no le importaban esas cosas. Y él viene, este niño, su papá no viene a la iglesia, entonces él, llegando a casa, le marca a su papá y le dice, papá, y le empieza a contar toda la historia que aprendió. Wow. Entonces al niño se le revela que Dios te va a amar, y que si estás enojado y que si estás, pero que Dios va a llegar a tu casa. Total. Y que a Dios no le importa lo material, sino que estés a sus pies. Y me habla y me dice, y lo escucho que le marca al papá para contarle todo lo que Jesús, le empieza a hablar de Jesús. Y ese mismo domingo nos comparte a las 2 un audio contándonos el testimonio. Me dice, Carla, que Dios te bendiga, que Dios te siga usando, porque él lo entendió, no sé cómo se lo explicaste, pero vino con una revelación, porque el Espíritu Santo te da la manera de poder impartir conforme al niño, ¿no? A lo que voy es que ahí veo como un principio se le revela y el niño empieza a abrazar la fe de Jesús y empieza a compartirla a un papá que no cree en el Señor. Imagínate, ¿no? Entonces, ver eso, yo digo, Señor, vale el esfuerzo, el poder servir el poder servir a las vidas, a un niño, porque un niño es grande en el reino, a un adolescente, ver cómo un adolescente empieza a amar la palabra. Tenemos un adolescente en casa que se llama Aram, que él tiene su grupo de conectados una vez por semana en su escuela, y él comparte la palabra, y él tiene menos de 2 años de aceptar al Señor y de bautizarse hace un año. Y hasta ahorita en la formación, se está formando como en la formación, y es un niño, un joven apasionado, y me recuerda porque digo, él no tiene ni 2 años de conocer a Cristo, de experimentar a Dios, y está tan apasionado por la palabra y tan apasionado, y empiezo a ver ahí, a identificar el llamado que Dios tiene para su vida. Entonces,
¿Qué significa para mí discipular? Es multiplicarse esa gracia de Dios, ver a Dios obrar y transformar el corazón, no una conducta, no, sino un corazón que por ende, predicaba hace poquito, de que la fe no se gana por buenas obras, dice la palabra, sino por gracia, pero Dios nos creó para buenas obras. Sí. Entonces las obras no me dan la gracia, sino que por la gracia camino en buenas obras, Claro. manifiesto la gracia. Entonces la gente empieza a anhelar cambiar un principio, a vivir el principio, a hacer del principio suyo, empieza a amar la palabra, empieza a ver esa transformación desde el corazón y saber. Y esto es para líderes y para pastores. Si una persona cae, si una persona deja de venir a la iglesia, si una persona falla, nosotros tenemos que estar listos para recibirle en todo momento, porque la palabra de Dios dice que cuidado que caiga si no hay a quien le levante, porque tú también puedes caer. Entonces, la gente... Gálatas 6. Gálatas, entonces, ¿qué pasa? Que la gente está siendo discipulada, pero la gente, como cualquiera de nosotros, podemos caer, podemos Claro. desviarnos, podemos en un momento tener una frustración y decir, no, ¿y dónde está la fe que estoy creyendo? Pero ¿dónde está la iglesia que le va a soportar, a recibir, a sostener, a levantar, a fortalecer esa fe? Animaos los unos a los otros. Entonces, como líderes y pastores, el discipulado no es ven a tus primeros pasos, ven a tu clase de discipulado, sino que el acompañamiento diario de decir, tengo una iglesia que cuento, que tengo en quien recargarme, que seamos gente que ame a la gente porque es creación de Dios, porque son hijos de Dios y que nuestro llamado es amarles, sostenerles y levantarles y que ellos conozcan el discipulado de Cristo a través de quienes los están sosteniendo. Total. Entonces, esa es la manifestación de Cristo. Ellos van a manifestar, a experimentar a Cristo a través de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, ver estas vidas transformadas, incluso gente que le estoy compartiendo, que aún no llegan a la iglesia, pero que les estoy compartiendo y poder saber que cada oportunidad que tengo puedo sembrar, pero sé que Dios va a dar el crecimiento, pero no soltar esa vida. Y saber que Dios ya está generando algo en el corazón. Sí. Mi trabajo no es... convencerles, mi trabajo es sembrarles y de orar que el Espíritu Santo les traiga esa convicción de Sí, pecado, de justicia, sí. de juicio, y sé que Dios lo va a hacer, pero el regalo más grande es poder presenciar el poder de Cristo volviéndose vida en cada corazón. Qué poderoso, porque fíjate, yo hablaba el otro día también con uno siempre revisando, ¿no?, los procesos dentro de la iglesia para ser más efectivos. Al final de eso se trata, o sea, cuanto más podamos alcanzar es lo mejor. Incluso ahora ya, fíjate, estábamos hablando con Punto Kids y New Generation, que son los adolescentes. Entonces, el tema es, vamos a generar un proceso ahora para que los niños de 0 a 3 años empiecen a ser discipulados. Que los niños de 4 a 7, creo que es la edad, de 8 a 9 o algo así, y de 10 a 12 más o menos. Son 4 edades diferentes. Pero que iniciemos ya no solo un proceso de ministración, porque hemos conseguido que en Punto Kids se les ministre, pero ahora vamos a querer conseguir objetivos. Tú dices, bueno, ¿cómo vas a poder discipular a un niño de 0 a 2 años o de 0 a 3? Se puede. Se puede con música, se puede con vídeos, se puede con imágenes, se puede con historias. Él no va a responder de manera que nosotros entendamos, de manera natural, entendamos, wow, o sea, sí, lo entendí, no sabe hablar todavía, pero la semilla en el espíritu va a ser sembrada, ¿no? Y así con New Generation, pues al final son adolescentes de 13 a 15 años y luego de 16 para adelante, donde nos hemos dado cuenta que lógicamente no puedes darle los primeros pasos a un niño de 0 a 2 años. Eso va a ser algo que va a comenzar pues ya un poco más adelante, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese proceso y creo que va a ser súper potente. Pero tenemos que entender algo. Puede haber muchas herramientas y esto es clave. El discipulado no es el fruto de una estrategia o una estructura dentro de una iglesia. Yes. Y esto es de vital importancia. Porque yo he visto personas que han pasado por procesos dentro de estas herramientas maravillosas que el Señor ha dado y hoy no están. No ha habido fruto en sus vidas. Sí. Porque el apóstol Pablo trae algo que me parece que es súper poderoso en la carta a Filemón, que por cierto es la carta más corta. Pequeña. Al grano. Un capítulo. O sea. Un capítulo. Pero él dice algo que a mí me bendice. Y él dice, hey, Filemón, quiero que recibas a Onésimo. Y dice algo ahí clave. Dice, el cual engendré en mis prisiones. ¿What?
O sea, engendré en mis prisiones. Hay un espacio donde el apóstol Pablo dice que lo tuvo que dar a luz, que tuvo que engendrarlo. Y lo tuvo que engendrar a nivel espiritual. Claro. Porque cuando hablamos de engendrar, entendemos que eso naturalmente es lo que hace la mujer. Claro, cómo un hombre va a poder engendrar, Exacto, ¿no? Entonces, sí. Por eso a nivel espiritual el apóstol Pablo lo entendió. Claro, ¿engendrar qué es? Engendrar es, hay una semilla que viene de parte de papá y se mete, ¿verdad?, en un óvulo, y entonces ahí, eso se llama concepción. O sea, cuando el espermatozoide llega al óvulo, ping, y entra, concepción. Pero engendrar es cuando el óvulo se engancha en el útero. Y hay un proceso de 9 meses. Y ahí está siendo engendrado. Ahí es cuando el feto, ese ya óvulo que ha sido fecundado, que ya hay vida ahí, entonces empieza a tomar forma. Y a trabajar y a tomar forma. Hay un útero espiritual dentro de ti. Wow. Hay un útero espiritual. Y el apóstol Pablo lo entendió. Claro, siendo hombre, claro, naturalmente, claro, pero entendía el llamado. Claro, y hay un útero espiritual dentro de la iglesia. Y hay un útero espiritual dentro del ministerio. Y claro que hay un contexto, por supuesto, que son estas herramientas maravillosas que el Señor nos ha entregado, pero están al servicio de... O sea, con esto estoy diciendo, de nada sirve que Carla llegue y dé la clase porque toca. Lo que necesitamos es esa pasión con la que habla. Claro. Lo que necesitamos es ese entendimiento espiritual que tiene. Lo que necesitamos es esa convicción de que no simplemente tiene que dar una clase y ya está. Ella lo decía antes, decía algo que a mí me decía mucho. Ok, yo hago el grupo de conectados, pero no me quedo ahí, porque luego estoy en contacto continuamente con esas personas. Y ese engendrar en el espíritu tiene que ver con dar a luz, claro. Tiene que ver con orar, tiene que ver con interceder, tiene que ver con acompañar, tiene que ver con formar, tiene que ver con instruir. Y esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque a veces no estamos comprometidos a eso. Y a veces me doy cuenta que estamos, queremos hacer la tarea, pero no estamos comprometidos a engendrar, a hacerlo nuestro, a que nos duela, a que sea parte nuestra, ¿no? Entonces, fíjate, nosotros a día de hoy llegan personas a la iglesia y nosotros pues tenemos todo un proceso de asignación, ¿no? Entonces, si llega una pareja a la iglesia nueva, te aseguro que no se va a quedar sin un compañero de fe, una persona que esté a su lado y vamos a trabajar. Pero yo a ese compañero de fe necesito que lo engendren estas personas. En otras palabras, o sea, ¿por qué yo amo a David y a Nayara? Porque son tus hijos. Son mis hijos. Los o sea, claro, o sea, al final, por supuesto, mi esposa los engendró en su útero, pero yo acompañé ese proceso, son mi semilla, Dios mío, los amo y los sé distinguir entre toda una marabunta de niños. Mis ojos van a estar encima de mis hijos, voy a escuchar su voz, voy a amarlos por encima, podré de alguna otra manera apreciar a los demás y está bien, pero a mis hijos daría mi vida por ellos. De eso se trata. El amigo da su vida por su amigo. Cristo dio su vida por nosotros y nosotros hemos sido llamados a engendrar las vidas que el Señor nos ha asignado para dar nuestra vida por ellos. ¿Sabes cuándo yo sé que alguien engendró? Cuando alguien realmente ha amado tanto a esa persona, cuando es capaz de dar su vida. Y yo he estado contigo y hemos ido a lugares, espacios que otros no irían. Tú me has contado de situaciones, tú te has quedado sin dinero en tu cartera simplemente por poder bendecir a otra persona. O sea, eso es engendrar. Engendrar es cuando estás dispuesto a correr la milla extra. No simplemente cuando me llaman a la predicación espectacular y maravillosa, o me invitan al congreso no sé qué, cuando me llevan a buenos restaurantes. No, o sea, engendrar es cuando estás dispuesto a correr esa milla extra y entrar en lugares donde otros no entran, acudir a situaciones y experimentar esos espacios. Entonces, el discipulado tiene que ser también un espacio que se engendra. ¿Verdad? O sea, yo estoy dispuesto a dar la milla extra por la otra persona y dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pablo engendró a Onésimo empezó a vivir en el diseño y en el propósito de Dios. Onésimo ya nunca más fue la misma persona, porque el apóstol Pablo lo engendra en una cárcel. O sea, Onésimo estaba allí porque se lo merecía. El tío había sido un sinvergüenza, le había hecho muy mal a Filemón, pero gracias a que fue engendrado por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo incluso lo llama mi hijo Onésimo, el cual engendré en mis prisiones. Onésimo llega a ser quien Dios quiere que tenía que ser. Y es ahí donde las cosas funcionan, ¿no? Entonces, sobre todo por esto, porque a veces
pareciera, hay gente que puede llegar a pensar, bueno, entonces paso por el discipulado. Sí, está bien, pasemos por el discipulado en cuanto a formato de escuela. Todo eso es maravilloso. Por favor, sí, es como una persona que se puede graduar de doctor, pero no llega a ser un buen doctor. Y si no hay pasión, y si no hay convicción, Exacto. y si no hay amor, y si no, ¿sabes? Al final no es su devoción. Pero aquellos que estamos haciendo lo que estamos haciendo porque tenemos un llamado de parte de Dios, hasta el llamado fue engendrado en nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un espacio que tenemos que trabajar y que revisar, y creo que esta mesa hoy está hablándote seriamente porque el Señor tiene urgencia y algo extraordinario va a pasar en esta temporada. Son miles y millones de personas que van a venir a correr a los pies de Cristo, y Dios está buscando obreros en esta hora que puedan cuidar esa mies. Amén. Amén. Yo quiero dejarte con algo, y es que para aquellos que tenemos la gran bendición y privilegio de ser confiables en la obra, para trabajar en la obra del Señor aquí en la tierra, ¿desde qué lugar estoy abrazando ese llamado? Una de las cosas que yo he aprendido muchísimo es exactamente lo que acaba de decir el pastor Fran, es ya no se trata de ti, empiezas a dar todo. De hecho, cuando Dios me llama al pastorado, la primera experiencia fue lo que decías ahorita, dar lo último que tenía por una familia que tenía 3 días sin comer. Yo necesitaba gasolina en mi carro, esa familia necesitaba comida, y yo solamente en mi cuenta tenía lo que necesitaba la gasolina del carro. Creo que eran como $20. 23 o algo. Es que recuerdo ese testimonio. Me quedé con... Ese sí fue de Dios que extendió la luz, el foquito rojo. Foquito ahí, o sea, sí. porque fue La de Dios. reserva. Eso fue por necesidad. Sí. Pero en mi experiencia, en los últimos años, Dios me ha permitido rodearme de ministros y de trabajar juntos en la obra del Señor. Y he observado algunas cosas del cual el Señor me habla para mantener firme mis pies donde tienen que estar. Y es lo que decías ahorita, ¿no? Yo he tenido ministros como tú, que nadie lo tiene que saber, pero el pastor llegó ayer, y desde que llegó ayer, para nosotros es una honra tener a ministros del Señor, y es más a nuestros pastores, y siempre nuestro corazón está bendecirlos, aportar todo, llevarlos a comer, llevarlos acá, pero es que el pastor no me ha dejado pagar nada. Eso no Entonces, se tiene que decir. Es que no me ha dejado pagar nada. Y lo digo porque hay gente que viaja, pastor, a ser ministro, pero viene por los beneficios. Yo he tenido gente en esta casa que he hospedado y han exigido o han aprovechado la invitación y decir, y te lo digo así, y decir, ¿me puedes llevar a cenar a este lugar? Epa. O podemos hoy cenar este tipo de comida. Lo hemos hecho, Claro. pero debut y despedida. Y he tenido personas que no tienen títulos ministeriales, como una chica tremenda que tuve aquí de Canadá, que simplemente quiso pasar su cumpleaños aquí en casa conmigo. Tuvo una experiencia tremenda. Y ella desde que llegó fue dar. O sea, por favor, yo las quiero llevar a comer. Abrieron su casa, abrieron esto. Entonces, yo he aprendido eso desde que los conozco y bueno, desde que conozco a Cristo entendí algo. Sí. No cobren, dijo Jesús, de casa en casa, y no pidan dinero. Y hay veces que usamos el ministerio, el don, el llamado, para ver qué beneficio puedo adquirir, pero no desde el lugar, yo vengo a dar. Yo vengo a dar. O sea, yo vengo a sembrar. Vengo a darlo todo. Entonces, hace 2 años estuve ministrando en Tennessee, y me recuerdo que las personas que me invitaron me dijeron, pero queremos decirte algo, esta es la primera vez que hacemos este tipo de evento. Nosotros nos comprometemos con pagar lo que gastes de gasolina, siendo que vienes manejando en un avión, y el hospedaje, pero sí no vamos a tener como para una ofrenda. O sea, en pocas palabras, tu mensaje o lo que vas a servir, lo vas a sembrar. Le dije, tranquila, o sea, vamos y sembramos lo que hay que sembrar. Claro. Y tranquila con los otros detalles, o sea, lo importante es que la gente reciba el mensaje. Claro. Y en ese momento es el Señor probando el corazón. O sea, realmente lo vas a hacer así, desde ese lugar. O sea, lo vas a hacer sabiendo que tú vas a invertir en todo. Y pensaba en el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, o sea, hasta casas de campaña, y que hoy le podemos llamar garage, ¿no? O sea, vamos a vender todo y vamos a hacer esto, pero para seguir llegando a los países que hay que llegar. Sí. Y una cosa es la cultura de honra, porque hay que vivir en esa cultura de honra,
Pero la cultura de honra es la honra del Señor que permite el favor de Dios, que es el favor de los que tenemos con los hombres, es consecuencia de una vida que ya mató todo en el corazón. Que ya vienes con ese corazón donde yo no vengo a ver qué me dan, yo no vengo a ver cuánto me van a dar de ofrenda, yo no vengo, o sea, pastor, tú has hecho... han escrito libros, han hecho tantas cosas para bendecir, y es que desde que te conozco hasta este día tú no le pones precio a nada. Sí. O sea, has regalado todo. Y lo hemos recibido de gracia. ¿Cómo vamos a darlo? Pero he visto lo sobrenatural de Dios, tanto en tu vida personal como en la pastora, en tus hijos, en la iglesia. O sea, el edificio, los recursos vienen tremendamente, porque la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Y eso viene a través de él. Entonces, como ministros, el discipulado tiene que ver con dar nuestra vida, nuestro talento, nuestros recursos. Dijo el apóstol Pablo, me desgastaré en todo, en tiempo, en dinero, en finanzas, en todo por una vida. Ese es el verdadero discipulado. Que hoy lo que hagas, lo hagas desde ese lugar, no desde un corazón desde donde me voy a beneficiar, porque los recursos vienen del reino de los cielos, porque lo más importante es que el reino sea lleno de almas. Sigamos llevando almas al reino de los cielos, no por la capacidad que hay en nosotros, sino por el Dios vivo que vive y que permitimos que viva en nosotros. Así es que, Carla, eres una inspiración para este tiempo. Verla hablar a mí me prende, me prende porque habla desde la pasión, habla desde ese lugar donde yo sé lo que estoy viviendo, pero vuelvo a decir como probablemente ya viste el podcast hace semanas atrás con Adrián, ver una persona que habla desde esa comunión, desde eso. O sea, yo doy porque yo sé de dónde Dios me sacó. Amén. Yo hablo desde este lugar porque yo sé lo que Dios me perdonó, porque yo sé lo que Dios hizo conmigo. Y eso es el poder seguir multiplicándonos en otros en el nombre de Jesús. Así es que si no tienes un lugar donde asistir, si sientes que llevas años y que no ves ese acompañamiento, no te sientes arropado, amado, tenemos una casa hermosa, Punto de Encuentro. No es el nombre, no es la casa, es Cristo quien gobierna este lugar, que pastorea Punto de Encuentro Internacional, y que estamos viendo cómo las naciones de la tierra se están llenando de su gloria. Contáctate con nosotros porque estamos aquí para servirte y para cumplir con todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, desde ese amor inagotable que tiene Cristo para ti. Dios te bendiga y recuerda que cada palabra es un paso más para ir hacia la plenitud en Cristo. Que el Señor te bendiga.